En esta ocasión vamos a conversar sobre una problemática social que ya está tomando ribetes de emergencia nacional y nos referimos al caso de las violaciones que vemos todos los días por la televisión. Las cifras son alarmantes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIM, solo de enero a septiembre de este año se han reportado 6.118 casos de violencia sexual, o sea, las reportadas, ¿no? Porque hay muchas que no se reportan. Es decir, promedio de 510 al mes, 17 cada día. De estos casos, 3.125 corresponden a violaciones sexuales. La mayor cantidad de estas violaciones se dan en Lima, en Junín, en Arequipa, en La Libertad, en Cusco y en Huánuco. Y la mayoría de las víctimas tienen entre 0 y 17 años. Y esto es lo que hemos visto en los últimos días, porque más allá de las cifras, la televisión, la radio nos muestra todos los días esta grave vulneración a la libertad sexual de las mujeres cometida todo el tiempo. Tanto así que en esta semana y en estos días, hasta en el Censo Nacional, hemos visto que una empadronadora fue violada cumpliendo su labor, también una bebé de 2 meses en Huaraz, otra en Cajamarca, y han comenzado a salir en los programas de televisión y por la radio también una serie de denuncias de todo tipo. Y ha salido el polémico hashtag Perú, país de violadores, donde muchas feministas quieren visibilizar este problema diciendo Perú, país de violadores, y es que efectivamente estamos viendo estas violaciones todo el tiempo. Esto ha sido muy polémico y ha arañado a mucha gente, a muchos hombres sobre todo. Y sobre este tema vamos a conversar con la doctora Angélica Mota. Angélica, bienvenida a Otra Mirada. ¿Cómo estás? Hola Carlos, gracias a ti y gracias a Otra Mirada por la invitación y por el espacio para hablar de este tema que es crucial en este momento. Bueno, comencemos por el hashtag Perú, país de violadores. Las congresistas Marisa Glave, Indira Wilca y otras más feministas han comenzado a usar este hashtag para visibilizar el problema, pero muchos hombres y muchas mujeres también, creo machistas, se han arañado por este tema. ¿Qué tienes que decir sobre este hashtag? Mira, el problema de fondo es lo que está detrás del hashtag. Sobre el hashtag simplemente quiero decir algunos puntos bien concretos. El hashtag lo que busca es hacer un llamado de atención a un problema que es flagrante y del cual nos tenemos que despertar. Porque es como si estuviéramos dormidos en una indolencia y una falta de empatía absoluta sobre el sufrimiento y el dolor de las mujeres. Esto es un grito desde el lado del sufrimiento de las mujeres para decir: este es un país donde se vulnera nuestros cuerpos, donde se vulnera nuestra integridad. Entonces, quien se haya arañado con este hashtag, realmente me parece que está reaccionando sobre todo desde el ego masculino herido, ¿no? Y está poniendo eso por delante de una problemática tan flagrante. Entonces, realmente me parece de una falta de empatía absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que decir Perú, país de algo, evidentemente es una figura retórica, una manera de expresar las cosas que existe y que la entendemos. O sea, cuando decimos Perú, país de emprendedores, nadie va a entender que todos los peruanos son emprendedores. Bueno, me dirán entonces, es que eso es algo positivo, por lo menos en la ideología neoliberal, eso es algo muy positivo. Entonces, obviamente la gente no tiene por qué ponerse sensible. Pero bueno, si decimos Perú, país de corruptos, creo que la mayoría también estaría de acuerdo y no por eso va a sentir que a cada quien se le está diciendo que es corrupto, ¿no es cierto? Sobre todo la bajato y todo lo que vemos cada día, ¿no? Exactamente, es una manera de llamar la atención. Entonces, es preocupante que el foco y la mirada de muchos hombres, y como tú dijiste también seguramente muchas mujeres, porque el machismo es un problema que nos atraviesa a hombres y a mujeres, se enfoquen en este tema y no en lo que está de fondo, ¿no? Y yo creo que sí, está bueno. Ahora sí, yo lo dejo ahí en cuanto al hashtag y pasar. Pero solamente decirte que se me ocurrió cuando se dice Perú, país minero, tampoco quiere decir que el Perú sea toda una mina entera, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno. Entonces, creo que, no sé, las cifras, la capacidad de darnos cuenta de que se trata de una denuncia, un grito de las mujeres de desesperación y de un llamado de atención, ¿no? Para que
se solidaricen con nosotros y se cambien las cosas en este país. Bueno, vamos al tema de fondo entonces. Se dice muchas veces que este es un tema de un desadaptado, de un problema, de un loco, de alguien que tiene un problema psicológico. Cada vez que hay una violación, bueno, todo el tiempo hay violación, cada hora hay violaciones en el Perú, y las cifras son alarmantes. Además, como bien señalan las estadísticas de la Fiscalía, contra la libertad sexual, la violación de la libertad sexual, las denuncias están en aumento, ¿no? Y respecto del año 2016, este año ha aumentado y estamos casi, de lo que va de enero a agosto, 15.000 denuncias por distintos delitos vinculados a la violación de la libertad sexual, que incluyen violaciones sexuales. Entonces, no es un problema del perfil psicológico de un violador, ¿no? ¿De qué se trata esto de las violaciones? Efectivamente, muchas veces cuando hay un caso de violación, como el de esta chica del censo, como, no sé, los diversos casos que hemos visto, bebés de meses, en grupo, ¿no? De bebés de meses, se sale a decir en los medios el monstruo, los monstruos, los enfermos. Y creo que es bien importante saber que no se trata de situaciones individuales. Algunas de estas personas podrán tener o no algún problema psicológico, pero el punto es que la generalización de esos casos nos muestra que efectivamente hay un problema social que tiene que ver con cómo se organizan los vínculos y las relaciones entre hombres y mujeres, y eso es el sistema de género, ¿no? Por eso necesitamos entender las relaciones entre hombres y mujeres desde esta idea de que formamos un sistema social en el cual muchas cosas son permitidas, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer está expuesto a una serie de actos de depredación por parte de los hombres de manera muy cotidiana, ¿no? Y la violación es como la punta del iceberg de esa gran cantidad, ¿no?, de actos pequeños y grandes de vulneración del cuerpo de las mujeres. Y ahí hay que poner algunos ejemplos para que esto quede claro. Por ejemplo, a las mujeres, yo no conozco ninguna mujer a la cual en la calle no le hayan dicho cuestiones como mamacita, qué rica, mira esas tetas, mira qué buen poto, ¿no? Disculparán que use esas palabras, pero cosas mucho peores nos dicen a las mujeres por la calle todos los días de manera persistente, ¿no? Ese es el acoso callejero que nosotros desde... Que se camufla como la galantería, ¿no? Como la del ministro. El piropo, ¿no? El piropo, ¿no? ¿Qué más quieres que te hacen el piropo? O como el ministro que le dice a la ministra saliente, visítame todos los días, porque es muy hermosa, ¿no? Con toda... Exactamente, entonces y la agarra y se la acerca y le da un beso sin preguntar si ella está de acuerdo o no. Entonces es esta facilidad de disposición sobre el cuerpo de las mujeres, en la calle, en la casa, en la escuela. Hemos visto el caso de las violaciones sexuales a escolares en Cajamarca. Vemos además que las cifras de violencia sexual en niñas es alarmante, ¿no? En menores de edad, la mayor proporción de violencia sexual se da en menores de edad, según vemos en las cifras reportadas de las denuncias, y esto ocurre en sus entornos que deberían ser más seguros, como es la casa, como es con sus familiares, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es un punto bien importante, porque cuando una dice que una no se siente segura, porque no puede caminar libremente por las calles, porque si es de noche ya estás con el miedo de que te van a violar. O sea, a una mujer le enseñan desde chiquita, lo primero que te enseñan sobre tu sexualidad es, te pueden violar. O sea, esa es una pedagogía fundante de la sexualidad de las mujeres. Entonces, vivimos bastante pendientes de nuestra seguridad sexual, de manera permanente. Y esto tal vez los hombres les sea difícil entenderlo, pero a una desde que tiene uso de razón, ¿no?, la socializan para defenderse de una potencial violación. La violación está en el horizonte de tu vida todo el tiempo, ¿no? Y claro, luego nos podrán decir, contraargumentar, bueno, pero este es un país bastante peligroso y los hombres también en la calle se sienten inseguros por la criminalidad. Bueno, también hay violaciones de hombres, de niños, ¿no? Exactamente, pero bueno, entendamos que
a las mujeres nos pueden violar incluso en nuestras casas, cuando somos niñas, en el entorno de nuestros familiares. Y sí, efectivamente, a algunos niños también les pasa eso, pero según la tendencia esto es mucho más álgido en las mujeres, ¿no? Y de hecho es un problema de la masculinidad, de cómo funciona la masculinidad. La masculinidad se arma a partir de, digamos, tener que probar ciertas cosas, ¿no? Tener que probar esta potencia masculina, ¿no? El tener que probar que yo puedo, que yo soy mejor, ¿no? Y entonces, como parte de esas pruebas, ¿no? La sexualidad es un punto central. Una pregunta, Angélica. Tú dices que a las mujeres les enseñan que pueden ser violadas, ¿y a los hombres qué les enseñan? Justamente iba a ese punto, ¿no? Entonces, como parte de ese aprendizaje de la masculinidad, se les enseña a los hombres que su sexualidad es ingobernable y que además para probar que son realmente hombres, cuanto más mujeres tengan, mejor. Y su rol sexual es el rol de conquista. Mira esta palabra, conquista, ¿no? Es como la conquista del territorio, ¿no? Igual, hay que conquistar a las mujeres, hay que conquistar sus cuerpos, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, esta idea de conquista es así quieran o no. Pero toda esta educación que se da en las casas, en la escuela, tendría que revertirse. Pero, por ejemplo, la campaña Con mis hijos no te metas no quiere que se les hable a los escolares de esto. Exactamente, y creo que ahí entramos al tema de las complicidades, ¿no? Cuando las feministas decimos existe una cultura de la violación, nos referimos a todo eso, nos referimos a que hay una socialización de la sexualidad de hombres y mujeres que empuja a la violencia sexual, nos referimos a que hay instituciones de la sociedad que son cómplices de esto y reproducen esto, y por ejemplo, cuando las autoridades, cuando la política pública no se implementa como se debe en la escuela, cuando la educación sexual integral no se da, precisamente también por la presión de estos sectores conservadores, como Con mis hijos no te metas, del que tú estás hablando, ahí hay una complicidad muy fuerte con la violencia sexual. Y yo te cuento, por ejemplo, que en la Universidad Cayetano nosotros hicimos el año pasado una investigación, que salieron los resultados este año, sobre educación sexual integral en la escuela. Y encontramos que 1 de cada 3 chicos de entre 15 y 17 años, jovencitos, ¿no? Además con una muestra grande de 2.500 escolares en Lima, Ayacucho y Pucallpa, señalan estos chicos que cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. Entonces ahí encuentras nuevamente esto que llamamos cultura de la violación, vigoroso en las escuelas del Perú y en las nuevas generaciones de peruanos, creando nuevos depredadores sexuales. O sea, la Universidad Cayetano en esta investigación encuentra que este es el mensaje supuestamente que se está dando en las escuelas o que, digamos, es hegemónico en las escuelas. Ese es un mensaje que 1 de 3 chicos cree que es cierto. O sea, 1 de 3 chicos maneja su sexualidad y vive su sexualidad desde esa idea. Que cuando una mujer que no dice que no, en realidad quiere decir que sí. Entonces, esto en la escuela se tiene que cambiar. Y si no das una educación sexual integral, ¿no? Que se fije en todo esto, que cubra todos estos aspectos, con profesores bien capacitados para esto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Encima con una oposición fuerte de sectores conservadores que dicen que mejor no se hable de esta sexualidad. Que en la casa, a nadie le habla a mis hijos de sexualidad, yo les hablo de sexualidad. Entonces, en la casa. Al decir eso están siendo cómplices de esta situación que está ocurriendo porque no están permitiendo que se transforme, sino que están llamando a que se perpetúe. Y creo que en esto de las complicidades también es bien importante revisarnos todos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto todos somos cómplices, o muchos de nosotros somos cómplices de esta cultura de la violación, de esto que llamamos cultura de la violación? Por ejemplo, cuando salió el tema de la chica del censo violada, ¿no? Hubieron unos locutores de la radio Oxígeno, del programa Levántate y Anda, si no me equivoco, que se burlaron, hicieron escarnio de esta violación, ¿no? Entonces, en la típica chacota entre hombres de decir,
burlarse de una situación así, a mí me parece... Hace bromas con eso, ¿no? Una falta de empatía flagrante, y casi creo que podríamos hablar ahí de una apología a la violencia sexual, ¿no? Entonces, lo bueno es que la Radio Oxígeno lo sacó, ¿no? Por lo menos ha presentado un comunicado diciendo que no se solidariza y que los han retirado del aire. Pero este tipo de comentarios de estos chicos, que es particularmente grave porque llegan a un montón de gente, ¿no es cierto? Son de alguna forma líderes de opinión. Esto se reproduce de manera generalizada en la sociedad. O sea, ¿qué chico en un grupo de hombres no ha chacoteado sobre la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y sobre un acceso sexual más allá de lo que, digamos, es permitido y de lo que sería saludable? Entonces, yo creo que antes de arañarnos por un hashtag, hay que pensar en todas estas dimensiones de la sociedad donde la violación, digamos, y el acceso irrestricto y sin consentimiento al sexo de las mujeres es un tema en el cual estamos participando, ¿no? Angélica, y bueno, para ir cerrando, no tenemos ya mucho tiempo, ¿qué hacer? Mira, antes de pasar al qué hacer, solamente quiero decir una última cosa que es bien importante sobre esta cultura de la violación. Hay personas que están particularmente discriminadas y que sufren también particularmente con este tema. En el Perú, o sea, las mujeres indígenas, por ejemplo, históricamente han sido vulneradas sexualmente de manera abierta y sin ninguna restricción, y por eso vemos también cómo en la guerra interna que sufrió el Perú, las mujeres indígenas fueron víctimas de violación sexual de manera muy fuerte, ¿no? Y hasta ahora esos casos están en total impunidad, ¿no? Entonces, cuando eres mujer indígena, adicionalmente tienes ahí un punto de mayor vulnerabilidad, igual las violaciones correctivas a mujeres lesbianas, ¿no? Como una manera de supuestamente encauzarlas en una sexualidad correcta, ¿no? O los abusos y las violaciones a mujeres transgénero, ¿no? Que serenazgo, policía efectúan de manera regular. Creo que es bien importante ver a estas categorías de mujeres. Eso lo dice porque hay denuncias de ellas mismas. Especialmente vulneradas. Tenemos los informes de derechos humanos de la población LGTBI donde estos casos están documentados, ¿no? Y ahora, en el qué hacer. Tenemos política pública, tenemos que mejorarla, ¿no? O sea, es importantísimo, sin duda. Sin embargo, ya a este punto, yo creo que las mujeres tenemos que organizarnos también para la autodefensa. ¿A qué te refieres? Me refiero a cuestiones como que, por ejemplo, esto lo señalé en un artículo hace poco, una aplicación, ¿no? En el celular desde la cual podamos avisar a otras mujeres que están cerca, que estamos en una situación de emergencia y que vengan o ir a apoyarlas, ¿no? Fíjate qué importante fue para el caso de Micaela, de Osma, ¿no? Que una vecina salga con el celular a denunciar el asunto. Ese caso, ¿no? sí, también importante. Bueno, Angélica, no tenemos tiempo para más, te agradecemos. Y sin duda este problema va a seguir siendo abordado aquí en Otra Mirada. Con nosotros será hasta otra oportunidad y por favor revisen la página web otramirada.p para ver esta, otras entrevistas y mucha más información. Muchas gracias.